La concentración en masa o concentración de una disolución se define como la masa de soluto dividida entre el volumen de la disolución. Habitualmente vamos a expresar la concentración en gramos por litro. Masa entre volumen. Aunque también nos la podemos encontrar de algún otro modo, por ejemplo miligramos por litro, gramos por mililitro, etc. Pero como digo, en este nivel habitualmente la vamos a expresar en gramos por litro. Vamos a practicar con este pequeño ejemplo. Tenemos que calcular la concentración en masa por unidad de volumen o concentración en masa de una disolución formada por 10 gramos de cloruro de sodio. Esta será la masa del soluto. El cloruro de sodio es la sal común que utilizamos en casa. La vamos a disolver en agua. Aquí ya tenemos la mezcla hecha, la sal en el agua, y nos dicen que el volumen de toda esta disolución es de 350 mililitros. Vamos a calcular la concentración. Dividiríamos la masa del soluto, 10 gramos, entre el volumen de la disolución. Como habitualmente lo ponemos en litros, vamos a pasar de mililitros a litros. Para ello dividimos entre 1000 y obtenemos 0,35 litros. Este es el volumen de la disolución que ponemos en el denominador. Por lo tanto, la concentración es de 28,57 gramos por litro. Es decir, que si cogiésemos un litro de esta disolución, tendríamos 28,57 gramos de cloruro de sodio. Vamos con otro ejemplo. ¿Qué cantidad de azúcar hay en un refresco de 330 centímetros cúbicos si la concentración en azúcar es de 7,5 gramos por litro? En este caso me dan la concentración y me dan el volumen de la disolución, que es el refresco, 330 centímetros cúbicos. Tenemos que saber que un centímetro cúbico es igual a un mililitro. Por lo tanto, el volumen de la disolución es de 330 mililitros, que vamos a pasar a litros. Dividimos por 1000, 1, 2 y 3, 0,33 litros. El soluto es el azúcar que está disuelto en el refresco, y eso es lo que me piden. ¿Cuál es la masa de soluto que hay en 0,33 litros de disolución, que es el refresco, y me dan la concentración? Así que tengo que despejar la masa de soluto. El volumen pasa multiplicando. Sustituimos la concentración, 7,5 gramos por litro, y el volumen, 0,33 litros. Litros con litros se simplifican y voy a obtener el resultado en gramos, como esperaba. Tienen 2,48 gramos de azúcar, que es el soluto. En este ejercicio nos dicen que cuántos litros de agua de mar hay que evaporar para obtener 1 kilogramo de sal. Nos dan la concentración del agua de mar, que es de 3,5 gramos por litro. Es decir, en cada litro de agua de mar hay 3,5 gramos de soluto, que es la sal. Diciendo que queremos 1 kilogramo de sal, es decir, queremos que la masa del soluto sea de 1 kilogramo, o lo que es lo mismo 1000 gramos. Vamos a ponerlo en gramos porque nos dan la concentración en gramos por litro. Para tener esta masa de soluto necesitamos un volumen de disolución con esta concentración. Lo que hacemos ahora es despejar el volumen de la disolución. El volumen de la disolución pasa a la izquierda multiplicando. El 3,5 pasa dividiendo. Los gramos se van a simplificar y el volumen lo vamos a obtener en litros. Fijaos cómo aquí está dividiendo en el denominador, va a pasar al numerador multiplicando. Si nos hemos asegurado de poner las unidades correctamente, es decir, utilizamos la concentración en gramos por litro y la masa de soluto se pone en gramos, el volumen nos va a salir en litros. Si hacemos la operación se obtienen 285,7 litros. En este volumen de disolución tenemos 1 kilogramo de sal o 1000 gramos de sal. En este problema tenemos una disolución de azúcar en agua, es decir, aquí tenemos azúcar y agua mezclados, y nos dan la concentración, 10 gramos por litro. Sabiendo que contiene 30 gramos de soluto, es decir, que aquí hay 30 gramos de azúcar, tenemos que calcular el volumen de la disolución. Conocemos C y conocemos la masa de soluto. Tenemos que despejar V. V pasa multiplicando y ahora C va a pasar dividiendo. Si ponemos la masa en gramos y la concentración en gramos partido litro, gramo con gramos se simplifica y el litro pasa multiplicando al numerador. Subimos la masa a 30 gramos y la concentración 10 gramos por litro y se obtienen 3 litros.
No hay que confundir la concentración en masa, que es masa de soluto entre volumen de disolución, con la densidad de la disolución. La densidad de la disolución es la masa de la disolución, la masa de todo, es decir, del soluto y del disolvente, no solo del soluto como aquí, sino del soluto y del disolvente entre el volumen de la disolución. Me dicen que calcule la masa de la disolución y me dan la densidad. Me dan la densidad y el volumen de la disolución lo hemos calculado aquí, 3 litros. Así que puedo despejar la masa de la disolución. El volumen pasa multiplicando a la densidad. El volumen multiplica la densidad y tenemos la masa de la disolución. Sustituyo los valores, la densidad es de 1,04 gramos por mililitro y el volumen de 3 litros. Fijaos lo importante que es poner las unidades, porque no podríamos hacer esta operación, ya que aquí el volumen lo tenemos en mililitros y en este otro factor en litros. Por lo tanto, no podemos hacer este producto así. Mililitro no se simplifica con litros. Podemos hacer dos cosas. O pasamos la densidad a gramo por litro, o pasamos los litros a mililitros. Lo más fácil es esto último. Para pasar de litros a mililitros, multiplicamos por 1000, es decir, 3000 mililitros. Y ahora sí, mililitro con mililitro, y obtenemos la masa en gramos. 3120 gramos. Esta es la masa de la disolución, es decir, la masa de todo, del soluto más el disolvente. Sin embargo, la masa de soluto solo es de 30 gramos.